hagamos un poquitico de historia y vamos a extrapolar esto con esta denuncia que tengo aquí de un importante personero estadounidense. Bueno, ante ustedes el Lusitania, un orgullo de la industria naviera de los transatlánticos en tiempos de la Primera Guerra. 4 chimeneas, 30.000 toneladas, más de 1.300 pasajeros, un verdadero palacio de la navegación. Vamos a seguir adelante con esto para mostrarles los diferentes elementos. ¿Qué pasó con el Lusitania? De pronto baja la velocidad, cambia de rumbo y se pone como servido en bandeja para la cantidad de submarinos alemanes que estaban frente a Inglaterra. Resultado, New York Times, la primera plana dramática, cantidad de gente, incluso de las grandes familias millonarias de la alta burguesía, muriendo allí. Estaban los Vanderbilt, entre otros. El capitán Turner se solvió, pero entre Froman y Vanderbilt. ¿Y luego qué es esto? Esta es una toma aérea de Pearl Harbor, el gran puerto y base aeronaval de Hawái. ¿Dónde estaban los barcos allí? Ante una inminencia de guerra, pegaditos unos con otros como patos en la laguna. Ahora, cuando viene el ataque de la aviación naval japonesa, que destruye los grandes acorazados, los viejos acorazados, ¿había algún portaaviones allí? No. Los portaaviones, que eran lo que necesitaban para atacar a Japón, todos estaban navegando, que fuera fin de semana, y era una época de jolgorio. ¿Y luego qué más? Destruyeron todo lo que quedaba en Pearl Harbor, y se generó un casus belli, y entonces sí la gente dijo, tenemos que vengar esto. Claro que era un gran ataque. Pero James Doolittle y todos los grandes estrategas aéreos habían dicho, nos pueden atacar los japoneses. ¿Y quién dijo que las Torres Gemelas se iban a venir abajo por un avión? Los que estuvimos ahí arriba alguna vez, sabemos lo que era ese monstruo, ¿no? Pero, ¿por qué se derrumbaron exactamente sobre sí mismas y escalonadamente, como la típica acción de derrumbe controlado? Los pisos se vinieron pan, 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 uno sobre otro. ¿Recuerdan la serie? Pan, 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 se lo mostramos cantidad de veces, ¿no? Claro, esto se necesitaba. Este era el Pearl Harbor, este era el Lusitania. Un B-25 se dio, un bombardero se dio contra el Empire State, y ahí está el Empire State, pero las torres no están. ¿Para qué necesitaban esto? Para generar la carga en la opinión pública para irse a una guerra que nadie entendía aceptable ni necesaria, pero era parte de la geopolítica para modificar Irak y todo el mapa del Medio Oriente. Recuerden el hundimiento de Lusitania, Pearl Harbor, las Torres Gemelas. Así se fabrican las guerras. Primero el casus belli, luego la histeria en los medios de comunicación lavándole el cerebro a la gente para que justifiquen que tu hijo y el mío vayan a morir por esa causa. Y el ataque al Pentágono. Nunca un avión le pegó al Pentágono. El Pentágono sobre la superficie tiene 4 pisitos. Y para pegarle con un avión hay que calcular muy bien la rata de descenso. Eso fue un misil. Y si pega un avión ahí, los bloques de los motores siempre aparecen. Los trozos de los trenes de aterrizaje siempre aparecen. Nunca apareció nada ahí. Esto fue para justificar la guerra. Y que quede bien claro. Lo dijimos en ese momento, lo seguimos diciendo ahora. ¿Por qué decimos todo esto? Porque ahora alguien con lo que hay que tener en los pantalones salió a decir lo que siempre dijimos en Dossier desde el primer momento. Y acá lo tenemos. Por eso dije que hoy no iba a improvisar. Este señor que tienen en pantalla es el señor Carl Levin, importante figura del establishment estadounidense, y hoy le hacemos honor leyendo lo que dijo. La CIA sabía que el 11S no tenía nada que ver con Irak. El presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, casi nada, el demócrata Carl Levin, presentó una nueva prueba de que George W. Bush, el hijito de Bush, que ni siquiera fue a Vietnam, se quedó en la reserva aérea porque no quería arriesgarse, y aún así faltó técnicamente porque sabía que iba a haber pruebas aleatorias de alcoholismo y droga. Era piloto dominguero de la reserva. George W. Bush había mentido a la nación para llevarlo a la guerra en Irak, dice Levin. Hubo una campaña acordada por parte del gobierno de George W. Bush para vincular a Irak con el horror de los ataques del 11 de septiembre en la opinión pública. Y esa campaña tuvo éxito.
Así insistió el jueves Levin ante el Pleno del Senado, y lo recoge Associated Press. Asimismo, acentuó que las encuestas de la época revelaban que el 70% de la población estaba segura de que el ex líder Saddam Hussein estaba involucrado en los atentados. ¿Por qué? Por el lavado de cerebro con la propaganda. Levin recordó cómo el 9 de diciembre de 2001, el entonces vicepresidente Dick Cheney apareció en el programa Meet the Press para decir: está bastante confirmado que Mohammed Atta fue a Praga y se reunió con un funcionario de alto rango del servicio de inteligencia iraquí en abril pasado, varios meses antes del ataque. Atta fue el hombre que encabezó el secuestro de los aviones usados en el ataque para derribar las Torres Gemelas, es decir, juez y parte. Las conexiones entre Saddam y el 11S o Al-Qaeda eran ficción. ¿Quién lo dice? Esta importantísima figura. Así lo dijo Levin, y presentó como prueba un cable que recibió del director de la CIA, John Brennan. El documento señala que es posible que dicho encuentro hubiera tenido lugar, pero que no fue ni en Praga, ni en las mencionadas fechas, ya que Atta se encontraba en Estados Unidos por aquellos días. El mismo cable detalló que la información sobre la presunta reunión provenía de una sola fuente y que la CIA advertía en aquel momento que era muy probable, lo decía la CIA, que fuera falsa, entre comillas. No existe un solo experto antiterrorista o del FBI que haya dicho que tiene cifras o conocimientos de que ciertamente estuvo en Praga. Siguen los atentados para justificar lo que sea. La CIA sabía que el 11 de septiembre no tenía nada que ver con Irak. Nuevas pruebas corroboran la manipulación del gobierno de Bush para hacer creer que Irak estaba vinculado con los ataques del 11 de septiembre. Washington, el presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, el demócrata Carl Levin, presentó una nueva prueba de que el expresidente George W. Bush había mentido al país para llevarlo a la guerra con Irak. Hubo una campaña acordada por parte del gobierno de George W. Bush para vincular a Irak con el horror de los ataques del 11 de septiembre en la opinión pública. Esa campaña tuvo éxito, insistió Levin ante el Pleno del Senado, según recoge AP. Asimismo, acentuó que las encuestas de la época revelaban que un 70% de la población estaba segura de que el ex líder iraquí, Saddam Hussein, estaba involucrado en los atentados. Levin recordó cómo el 9 de diciembre del 2001, el entonces vicepresidente Dick Cheney apareció en el programa Meet the Press para decir: está bastante confirmado que Mohammed Atta fue a Praga y se reunió con un funcionario de alto rango del servicio de inteligencia iraquí en abril pasado, varios meses antes del ataque. Atta fue el hombre que encabezó el secuestro de los aviones usados en el ataque del 11S. Las conexiones entre Saddam y el 11S o Al-Qaeda eran ficción, puntualizó Levin y presentó como prueba un cable que recibió del director de la CIA, John Brennan. El documento señala que es posible que dicho encuentro hubiera tenido lugar, pero que no fue en Praga en las fechas mencionadas, ya que Atta se encontraba en Estados Unidos por aquellos días. El mismo cable detalló que la información sobre la presunta reunión provenía de una sola fuente y que la CIA advertía en aquel momento que era muy probable que fuera falsa. No existe un solo experto antiterrorista o del FBI que haya dicho que tiene evidencia o conocimiento de que Atta ciertamente estuvo en Praga. De hecho, el análisis ha determinado más bien lo contrario, concluyó el documento. Este jueves se supo además que el expresidente estadounidense George G.W. Bush, padre, defendió públicamente a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, que se encuentra hoy en medio de un escándalo por emplear métodos brutales en sus interrogatorios. El exmandatario fue director de la Agencia de Espionaje de 1976 a 1977, un período polémico y caracterizado por acusaciones de aplicar métodos abusivos. Mientras Bush dirigía la CIA se recrudecieron las acciones terroristas de grupos extremistas de origen cubano que operaban en Estados Unidos y otros países de América Latina y el Caribe. El reciente informe del Senado reveló las crueles torturas aplicadas por los oficiales de la CIA después de los atentados en Nueva York y Washington, el 11 de septiembre del 2001, a prisioneros supuestamente acusados de terrorismo, las cuales se llevaron a cabo durante el gobierno de George W. Bush, hijo del exmandatario. Eso es todo amigos, compartan los vídeos y suscríbanse en el canal. Somos anónimos. Somos legión. Nosotros no perdonamos. No olvidamos. Espéranos.